Minutos y estamos recibiendo aquí a don Antonio Ledesma, abogado, líder de la oposición, de los líderes políticos de la oposición venezolana, que en el año 2015, si mal no recuerdo, pues protagonizó una fuga espectacular de Venezuela. Para suerte de él y su familia. Entonces, él está con nosotros porque ha venido a la República Dominicana a presentar su libro, Carlos Andrés Pérez, el presidente que murió 2 veces. Pero quisiera, don Antonio, habláramos un poco de aquel día en el que usted logró evadir la prisión domiciliaria, literalmente huyendo hacia Colombia. Cuéntanos un poco de esa historia. Bueno, en primer lugar, muy agradecido por la gentileza de invitarme a conversar con este panel en esta emisora que nos abre sus micrófonos para también testimoniarle a los dominicanos nuestra gratitud por el calor humano con que han recibido a miles de compatriotas que han huido de la tragedia que tenemos en el país. Me han venido a hacer turismo, ojalá hubiese sido posible eso, venir a conocer las playas, las bellezas de Quisqueya. Han tenido que escapar de un país donde más del 80% de la población está en condiciones de pobreza. Para que los dominicanos me entiendan lo que quiero decir, les doy un solo ejemplo. El salario de un venezolano al día de hoy, cuando revisé las redes sociales temprano, me confirmo que el dólar equivale a 15 bolívares. El salario de un venezolano, según el último decreto del dictador Maduro, es de 130 bolívares mensuales. O sea que estamos hablando de un salario por debajo de los 12 dólares al mes. Wow. Se podrán ustedes imaginar cómo puede hacer una madre o un padre para sobrellevar la carga de una familia. El país con más petróleo en el mundo no tiene gasolina. A esta hora que estamos hablando aquí en Santo Domingo, estoy seguro que hay venezolanos haciendo largas colas en muchos pueblos de Venezuela para poder surtir su automóvil. Un país donde hay presos políticos, donde hay figuras inhabilitadas, como es mi caso. A mí me metieron preso, o me secuestraron, mejor dicho, el 19 de febrero del año 2015. Se presentaron a mi despacho. El de la alcaldía metropolitana. Usted era el alcalde metropolitano de la Gran Caracas. Yo fui elegido con más de 800,000 votos, elegido y reelegido. Cuando la primera vez que gané, Hugo Chávez ordenó quitarme las potestades, me arrebataron más del 95% del presupuesto que le correspondía legalmente a la alcaldía metropolitana, y yo dije que iba a cumplir mi juramento de gobernar, aunque fuera debajo de una mata de mango, aunque fuera sentado en un taburete, y así lo hice. Y como no me pudieron derrotar ni silenciar, terminaron secuestrándome. Me llevaron primero a la cárcel llamada El Helicoide, de allí me llevaron a la cárcel militar de Ramo Verde. En la cárcel militar, estando preso, me brotaron 2 hernias, me tuvieron que operar de emergencia y luego de la operación me asignaron la casa por cárcel. No podía hablar, no podía opinar. Yo estuve más de 1000 días prisionero sin poder salir a ver el sol, a tomar el sol. Y decidí entonces emprender una fuga, y esa fuga fue exactamente el 16 de noviembre. ¿Cómo fue la fuga? Cuéntenos la fuga. Bueno, alcalde, ¿y quiénes le colaboraron en esa maniobra? Hubo una puesta en escena con mucho riesgo. Las posibilidades eran 80-20, de que me pudieran que fallara. Toda esta historia la cuento para hacer la cuñita en un libro que también circuló a principios de este año, llamado La Tumba. En ese libro, La Tumba, que se puede conseguir por Amazon y está en redes sociales, yo narro cómo fue la fuga. En la fuga participaron conmigo no menos de 30 personas del exterior y dentro de Venezuela, gente que asumió el riesgo, porque colaborar con un preso político, como era mi caso, implicaba un gran riesgo. Tuvimos que analizar las distintas zonas por dónde íbamos a escapar. Si era por La Guaira, que es el litoral guaireño en Venezuela, está a unos 30 minutos de Caracas. Había otra zona que era por la zona del estado Carabobo para llegar hasta Aruba, Curazao, etcétera. Había la zona de Brasil por Boa Vista, había la zona de Colombia, que fue la que definitivamente optamos, porque cuando un general retirado me ofreció una embarcación para sacarme por La Guaira, el mismo general inspeccionó la zona, como se llama, campanear la zona, y se pudo confirmar que la misma estaba siendo muy vigilada esos días. La descartamos.
Luego la zona de Tucacas es una zona infestada por mucho narcotráfico, era de alto riesgo, y por eso fue que optamos la de Táchira para cruzar hacia Colombia. Eso implicaba viajar varias horas, y uno de los inconvenientes era que a mí me hacían todos los días una fotografía entre las 7 y las 8 de la mañana, todos los días. Pero sistemáticamente, todos los días, nunca todos fallaban, los días. ni en Navidad. Nunca fallaban todos los días la fotografía. Yo tenía que sostener con una de mis manos el periódico del día. Fecha. Entonces era cuando el policía mandaba la fotografía al comando policial diciendo que el paquete estaba a buen resguardo. El paquete en ese caso era yo. Pero además de esa fotografía que no fallaba, como tú acabas de apuntar, me hacían de manera aleatoria otra fotografía a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde o hasta en las horas de la noche. El tema era cómo evitar que me hicieran la fotografía para que no pudieran detectar que yo me había fugado. Sí, el tiempo. Tal cual como me fugué. Tiempo. Entonces, eso fue todo un proceso que llevaría mucho tiempo aquí contar. ¿Cómo fue que Entonces usted logró llegar a la frontera con Colombia y... Llegué a llegar a la frontera con Colombia. ¿Hace qué tiempo de eso? 2015. Eso fue en el 2017. 2017. Yo salí de mi casa por cárcel. Un poquito más salí de mi casa por cárcel a las 8:30 de la mañana, que fue la hora convenida, porque era la hora que habíamos precisado que era el momento oportuno, porque en esa hora los policías que custodiaban mi casa por cárcel se entretenían desayunando o buscando el wifi, etcétera. Ahí te tenía más tiempo. Y ese momento fue el que ¿Y qué escogimos tiempo duró desde que lo apresaron por primera vez hasta que se fue a Colombia? 1010 días 3 preso. años. Casi 3 años. Casi exactamente 3 años. Okay. Estuve más tiempo preso que Chávez, que intentó dar 2 golpes de Estado. Yo no me vi ni un corta uña. Le voy a hacer una pregunta. En función de toda esta experiencia que usted ha vivido y su protagonismo en este proceso. Ahora en el 2022 se están cumpliendo 20 años del derrocamiento de Chávez. El derrocamiento de Chávez y luego la oportunidad que le dieron de que se recuperara otra vez. Después de eso, el chavismo nunca ha salido del poder. 20 años. No ha salido. Sí. Ok. ¿Cómo es posible que ese pueblo, son unos 30 millones de venezolanos, maravillosos, todos, a través de usted quiero saludar a la comunidad venezolana, tanto aquí como en cualquier otro país, son maravillosos? ¿Cómo es que ese pueblo no se le revela al chavismo o al madurismo? Porque Maduro ha salido... Hubo una transformación del chavismo, una degradación del chavismo. ¿Cómo es posible que ese pueblo no se revele en la calle? Es importante tu reflexión porque me permite... 20 años. Me permite aclarar que si algún pueblo ha luchado es el venezolano. Bueno, salvo el actor que se reveló y lo mataron. No, en Venezuela, certificado por el Grupo de Derechos Humanos de la ONU y de la investigación de la OEA, Maduro ha ejecutado más de 7.400 venezolanos. ¿Ejecutados? ¿Se puede hablar así de ejecución? Se llama, ¿Cómo no lo sabe? Eso está en el grupo, lo acaba de ratificar el Grupo de Determinación de los Hechos adscrito a la ONU, lo acaba de certificar incluso la propia expresidente Michelle Bachelet, que indica que se han ejecutado por la vía extrajudicial a más de 7.000 venezolanos. Y se señalan los responsables. Eso ha dado lugar a que Maduro y su línea de mando en este momento esté siendo investigado o esté en fase de investigación en la Corte Penal Internacional. Pero, o sea, no estoy hablando aquí, no se trata de un rumor mío que vengo aquí. ¿Cómo se llama? Porque parece que coincidió con la época de su apresamiento. El joven actor que venía mucho aquí a República Dominicana, que era piloto, que se volvió Oscar Pérez. Oscar Pérez. Coincidió con la situación suya, con el mismo año. Sí, nos vimos mucho en algunas protestas. El inspector Oscar Pérez fue ejecutado el 15 de enero del año 2018. Y digo ejecutado porque los que me están escuchando a través de este programa, que es muy visto y oído por radio y televisión, pueden buscar, para que si dudan de lo que yo voy a decir, pueden buscar en redes sociales ejecución de inspector Oscar Pérez, y allí podrán ver que esa fue una ejecución en tiempo real, transmitida por las redes sociales. El inspector junto con sus compañeros en una casa. Él había en una morada conocida del Junquito. ¿Pero qué fue que él hizo? ¿Por qué lo perseguían? Él se había revelado. Se reveló con armas. Se había revelado un policía con armas, pero en ese momento él se había declarado, se había rendido y había pedido que no lo mataran a él y a sus compañeros. Y la orden de Maduro fue ejecutarlo.
y le lanzaron a un hombre que estaba en una vivienda. Era como una casucha, una casa en la zona del Junquito de Caracas. Es un área como Jarabacoa. Lo bombardearon. Pero no solamente a ese. En Venezuela existen en Caracas casas de tortura. Ya no solamente las cárceles conocidas en las que yo estuve preso, el Helicoide, Ramo Verde, La Tumba, etcétera. Existen casas de tortura en distintas zonas de Caracas donde se llevan a los presos políticos y los torturan. Por ejemplo, el capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, lo llevaron a una casa de tortura en una zona conocida como La Mariposa. Allí lo guindaron de un árbol, le dieron con un tubo de aluminio, lo golpearon, le reventaron las rodillas, le reventaron las piernas, le daban golpes por el esternón y le disparaban cerca de los oídos para reventarle los tímpanos. Y fue tal crueldad la tortura que el capitán, cuando lo llevan a la audiencia, llegó muerto y murió en la audiencia. Al concejal Fernando Albán, que era concejal en la ciudad de Caracas, lo hicieron preso, regresando de una reunión en Nueva York, en la ONU, lo hicieron preso en el aeropuerto de Maiquetía, se lo llevaron a la tumba, lo desaparecieron, lo torturaron, le aplicaban electricidad en los genitales, lo ahogaban boca arriba con el paño en la cara y le echaban agua, y fue de tal crueldad la tortura que se les murió. Y lanzaron el cadáver por una ventana desde el piso 10. Eso es un crimen de lesa humanidad que también está certificado. Allí que si algún pueblo ha luchado es el pueblo venezolano. Recuerdas, por ejemplo, que mientras había un diálogo aquí en Dominicana, entre el mes de febrero y julio del año 2017, mataron 130 estudiantes. Hay países donde se hace una protesta o donde la gente se queja y cambian los gobiernos. Ahorita en Perú acaban de sustituir al presidente Castillo porque en Perú lo sustituyen por temporada. Ellos tienen un presidente ya llevan 6 presidentes en 4 años. Ahora el gobernador del Banco Central tiene 25 años. Don Antonio, bueno, me llamó la curiosidad. Te va a salir la Ese es un buen dato. Vamos a ir al lo comentó Oppenheimer. Sí, Oppenheimer. Al gobernador del Banco Central de Perú no lo quita. Por eso la inflación no cambia. Don Antonio, bueno, desde que el título del libro me llamó la atención cuando leí la primera reseña del título. Sí, porque nadie se puede morir 2 veces. Don Carlos Andrés Pérez, el presidente que murió 2 veces. Pensé en un título que es similar, pero similar, no es idéntico, que es la increíble historia de Antonio de Oliveira Salazar, en Portugal. El dictador que murió 2 veces. Se titula el libro, El dictador que murió 2 veces. Entonces, ¿por qué el presidente? ¿Por qué el presidente Carlos Andrés Pérez? ¿Por qué Cat murió 2 veces? Sí, bueno, el presidente Pérez viene dando una lucha desde que era un adolescente. Él comenzó a los 15 años. Estuvo al lado de Rómulo Betancourt a los 23, ya era el secretario privado de Rómulo Betancourt. Luego jugó un papel en el clandestinaje, cuando después de pagar cárcel en la cárcel Modelo de Caracas se fue a República Dominicana, estuvo en Cuba, estuvo en Colombia, en Costa Rica. Y luego regresa a Venezuela en los años 60 y es el ministro de Relaciones Interiores con Rómulo Betancourt, fue el que enfrentó la guerrilla castrista, etcétera. Y era víctima de muchos atentados. Esos atentados físicos. Cuando Trujillo atenta contra Rómulo Betancourt, era Carlos Andrés Pérez el ministro de Relaciones Interiores. ¿Por qué murió 2 veces? Bueno, por eso lo intentaron matar físicamente. Hubo uno de los casos que su jefe de seguridad lo salva, Erasto Fernández, era su jefe de seguridad en aquel tiempo, que detectan que le tenían un atentado preparado en un edificio en una zona de Caracas conocida como Chacao. Pero además de esos atentados físicos, Carlos Andrés fue víctima de atentados morales, que es lo que voy a tu pregunta. Sí. Por ejemplo, lo acusaron de que era agente de la CIA. El presidente se indignó de tal manera que amenazó al gobierno de Estados Unidos con romper relaciones y no se aclaraba. Y eso dio lugar a que el presidente Jimmy Carter hiciera un desagravio. Le mandaron una carta escrita de su puño y letra y lo invitó luego a la Casa Blanca. Pero el presidente dijo que si cualquier ofensa a él lo estremecía, era esa. Luego lo acusaron de que se había metido en un negocio comprando un barco llamado Sierra Nevada. Y por último, la acusación de que se había metido las manos en los dineros de la partida secreta. No, y aquí, mire, le doy el dato. Aquí
hay un proyecto importante que se llama Capcana en Punta Cana, como un enclave, como una ciudad aparte. Entonces, el proyecto es CAP. Capcana. Cana es el territorio y CAP, que es como de líder, decían que era la sigla de Carlos Andrés Pérez. Bueno, yo decía a las hijas que vengan a buscar esos reales, porque no sé dónde están, porque cuando murió el presidente Pérez, hubo que hacer una colecta para pagar el servicio funerario. No, pero y sus claro. El presidente estuvo convaleciente 10 años en Estados Unidos, y en Estados Unidos, cuando tú llevas a una persona a una clínica, y ahí no vale eso, es el expresidente, presidente no, money. Si no paga, no entra. Tuvo 10 años convaleciente, y te puedo decir, te lo puedo decir con propiedad, porque a mí me correspondió ir, autorizado por la familia, a buscar el féretro del presidente, su cuerpo, a Atlanta, y de Atlanta llevarlo a Caracas, y en Caracas luego cumplir con todos los gastos funerarios, que un grupo de amigos abordamos esa materia junto con su familia. Pero el nombre del título es porque el día que se aprueba el antejuicio de mérito al presidente Pérez para sacarlo malamente de la presidencia, él pronuncia un discurso, y en ese discurso, con la voz entrecortada, él pronuncia la frase: hubiese preferido otro tipo de muerte. Porque él sabía que lo estaban tiroteando desde el punto de vista moral. Por eso el título es El presidente que murió 2 veces. Ya alguien me dijo, tienes un nuevo encargo para otro nuevo libro, que es El presidente que nació 2 veces. Porque después de todas estas acusaciones, ya Carlos Andrés Pérez luce reivindicado por la historia. Ajá, que era lo que él decía. ¿Lo consideran así? Sí, y hay ya una opinión generalizada. Cuando tú analizas las obras del presidente Pérez, compara, por ejemplo, un país que tiene las mayores reservas de petróleo y no hay gasolina, con lo que hizo Carlos Andrés Pérez, llegamos a tener 22... ¿Usted cree que la obra de Carlos Andrés Pérez es más grande que la obra del chavismo? Bueno, ¿cuál es la obra del chavismo? Es que el chavismo no tiene haber desplomado la economía, que hemos perdido más de 70 puntos del Producto Interno Bruto, que tengamos más del 80% de la población en condiciones de pobreza. ¿Y a qué usted atribuye entonces que Guaidó, por ejemplo, que Guaidó esté políticamente tan disminuido y que el régimen de Maduro se vea tan fortalecido últimamente? Bueno, eso es como, te lo voy a decir como en el béisbol. Vamos a ver. Si el Papi Ortiz, David Ortiz no aprovecha la oportunidad que le dieron en las Grandes Ligas, por supuesto que no lo recordáramos como miembro del Hall de la Fama, sino como un bate quebrado. Sí, así Guaidó tuvo mucha oportunidad, sin duda alguna. Tuvo un respaldo de 60 gobiernos del mundo. La gente dice que Estados Unidos no fue Canadá, fue Canadá, fueron Inglaterra, Alemania, Francia. Se cometieron errores. Nosotros no podemos seguir escarbando en esos errores, por eso digo aquí que tenemos que ver esos errores como una lección de vida para que rectifiquemos y entendamos que si no nos unimos de verdad, si no tenemos una dirección política coherente con una estrategia, no va a haber diálogo que valga. ¿Dónde usted cree que Guaidó falló? ¿Dónde usted cree que Guaidó no pudo aprovechar esas oportunidades de la comunidad internacional? Para poder luchar con esta tiranía se requiere una lucha de calle, como la venía haciendo los venezolanos, que es lo que tú estabas hace algunos momentos citando. Esa lucha de calle se estaba dando desde que Guaidó asumió el interinato el 23 de enero del año 2019. Pero después inventaron la figura del diálogo, otro diálogo más, y se fue una comisión de Guaidó a dialogar con el régimen de Maduro en Barbados, y eso sirvió simplemente para desmovilizar la calle. Sí. Y ahora tenemos otro diálogo en México, y no se le ve el queso a la tostada, como decimos nosotros coloquialmente. Antes de proseguir ya, para que finalicemos con alguna parte, otras inquietudes políticas. Entonces, hábleme de la obra. Hábleme de la obra, es decir, fundamentalmente, ¿qué es lo que pretende esta obra suya? Que las nuevas generaciones conozcan la historia de un hombre que está vinculado a la historia de un país, porque lo que fundamentalmente quiero, no solo para los jóvenes de Venezuela, sino los jóvenes, por ejemplo, de República Dominicana, entiendan que la democracia es un sistema de vida que hay que preservar, porque es el verdadero sistema donde se pueden desarrollar los derechos humanos. No solamente el derecho humano de poder elegir, de poder designar y quitar gobiernos, sino el derecho humano de poder crear, de poder opinar, de poder desarrollar la personalidad, de que tengamos ciudadanos emprendedores.
Y otra lección que yo quiero dejar aquí a la vista de las nuevas generaciones de República Dominicana y de nuestro continente es la importancia de las instituciones. Donde no hay instituciones sólidas, solventes, la democracia tambalea. Y eso fue lo que ocurrió en Venezuela. Y que esa democracia hay que cuidarla como la madre cuida al niño, como el padre de familia actúa de manera, o debe actuar de manera responsable, o como el jardinero cuida la flor del jardín. Si usted no riega la matica de la democracia, esa matica comienza a acusar problemas y le van cayendo las hojas, por ejemplo. Jonathan. Antonio Ledesma, líder político y exalcalde de la metrópoli de Caracas, Venezuela. Antonio, en un momento vimos que Capriles se perfilaba como el máximo líder de la oposición venezolana, con todas las encuestas proyectándolo mejor que nunca, no había forma de bajar a Capriles. Pero en un momento en Venezuela, con las dificultades que ha habido de todo tipo y con la salida de Chávez, Leopoldo López, si mal no recuerdo, fue el líder político que le subió el tono a las manifestaciones y a las luchas, con sus razones o no. Y lo vimos frente a edificios públicos convocando y ahí se lanzaron unas granadas, no sé de quién la lanzó, y se generó un conflicto que detonó movilizaciones violentas. Incluso ahí comenzaron, podríamos decir, los grandes enfrentamientos físicos ya con el gobierno de Maduro. Y luego viene Guaidó, que fue reconocido por parte del mundo y por parte de la oposición, no toda, ha estado dividida la oposición. Y de ahí también salió la promoción por parte de sectores internos y externos de sanciones a Venezuela para afectar el gobierno. Para debilitarlo. ¿Cuál usted entiende que son los errores que se cometieron en la lucha de la oposición venezolana para volver al poder? Bien. Bueno, mire, Capriles fue nuestro abanderado presidencial en dos coyunturas. En las elecciones del 2012 con Chávez, y luego una elección sobrevenida Enrique Capriles en abril del año 2013, confrontándose con Maduro. Fue un buen candidato, sí. Sobre todo en la segunda campaña tuvo un desempeño sobresaliente. Lo acompañé en todas esas justas, y creo que el error de Capriles fue en no haber asumido la responsabilidad de cobrar la victoria, porque no tengo ninguna duda de que Capriles le ganó a Nicolás Maduro en las elecciones del 14 de abril. ¿Qué significa cobrar la victoria? Hacer efectiva la victoria. Maduro, que controla el aparato electoral, hicieron maniobras para desconocer el resultado. Cuando se estaban pidiendo las auditorías, se negaban a hacer las auditorías. Luego nosotros, la oposición, cuando había la reticencia de algunos jefes de Estado de América Latina a asistir a la toma de posición de Maduro, se llegó a un acuerdo en Perú de que los presidentes asistirían a la toma de posesión de Maduro si efectivamente Maduro se comprometía a facilitar una auditoría. Dijo que sí, pero después, como suelen hacer, no cumplen el compromiso. Cuando a mí me correspondió, incluso convenido con Enrique Capriles, convocar la gran manifestación para ir al Consejo Nacional Electoral. Eso fue el día 16 de abril del año 2013. Pero abruptamente, después que yo convoco esa gran movilización autorizado por el candidato presidencial, repito, Enrique Capriles anuncia sorpresivamente por los medios de comunicación que para evitar derramamientos de sangre, él prefería suspender esa marcha. ¿Y usted qué le dijo a él? Que fue un error, porque la conquista de los valores y de los principios de un sistema por el cual los venezolanos han venido luchando, implica sacrificios de sangre, sudor y lágrimas. Y con relación al tema de la protesta del 2014, en la que participamos, no solamente fue Leopoldo, eso fue un grupo llamado La Salida que promovimos Leopoldo López, María Corina Machado y este servidor. Y era una protesta legítima. Un país donde había corrupción o hay corrupción, donde hay crisis de servicio, ¿por qué no se puede protestar? Distinto a lo que hizo Chávez, que siendo oficial de la Fuerza Armada no es que salió a protestar y a quejarse, sino que usó fusiles, aviones, torpedos para tumbar un gobierno y asesinar al presidente. Sí, pero no, espérate, ya tú preguntaste. Y con relación al tema de las sanciones, se ha querido decir que, por ejemplo, en Venezuela no hay gasolina por las sanciones. Eso es absolutamente falso. Pero yo le pido a los dominicanos que se metan en las redes y busquen
el pitico de Chávez votando a trabajadores de PDVSA. Si algo logró la democracia fue formar talento humano. Y ese talento humano es el que estaba manejando las empresas petroleras en Venezuela. Se llamaba la meritocracia. Si tú no tenías méritos profesionales o técnicos, no estabas en PDVSA, aunque fueras militante del partido de gobierno. ¿Qué hizo Hugo Chávez? Despidió a más de 20.000 trabajadores de petróleos de Venezuela. Por eso la empresa que se autoabastecía de gasolina, sí, el país que llegó a tener 22 refinerías dentro y fuera de Venezuela, el país que estaba aumentando la producción de petróleo en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez en más de 1 millón de barriles, y que al día de hoy, si ese plan no se interrumpe, estuviéramos por lo menos produciendo 6 millones de barriles, hoy está dependiendo de lo que nos manden los iraníes, y lo poco que se produce se lo estamos mandando a Cuba. Sí, don Antonio. Sí. Moisés Naín, en su obra El fin del poder, cita cómo él, siendo funcionario del gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Ministro de Fomento fue. Sí, ministro, exacto. O director de Fomento. Director de Ministro Fomento. Fue Sí. ministro. Dice él que ese daño que se le produce a la figura del presidente Carlos Andrés Pérez empezó por una serie de reformas que él intentó llevar de forma agresiva en su mandato, y que esa serie de reformas la población no la asimiló. Efecto de choque. Y le devolvió con mucha Con resistencia. poco entendimiento, resistencia a los cambios, y con odio que después, a través del tiempo, a su propia figura, y que eso fue el detonante de la situación del presidente Pérez. No sé si usted lo cita. Bueno, por supuesto, aquí en este libro, si alguna novedad hay, es que están por primera vez publicadas las actas de las reuniones que se celebraban entre el partido de gobierno y la alta jerarquía del gobierno propiamente dicho. A mí me correspondió el honor de ser el secretario ejecutivo de ese comité, llamado Comité Operativo. Y aquí está, por cierto, la exposición de Moisés Naín. Cuando Moisés Naín propone en ese debate la reforma comercial, él le decía a la dirigencia y a los ministros y al equipo de gobierno que el único riesgo era que le comenzáramos a hacer trampa al proyecto. Y hacer trampa era que cada quien inventara fórmulas para ver cómo burlaba el nuevo sistema que se estaba estableciendo, porque si algún coraje tuvo Carlos Andrés Pérez fue, uno, eliminó Recavi. ¿Qué era Recavi? Una oficina de cambio diferencial donde se entregaban a los grupos económicos del país dólares preferenciales. Dos, ordena a través de Moisés Naín una reforma comercial, establecer por primera vez en Venezuela el IVA, un IVA de apenas 5%, era el proyecto, porque no podíamos seguir viviendo solo del petróleo, había que crear una base tributaria no petrolera. Tres, convertir los subsidios indirectos en subsidios directos, porque antes los subsidios indirectos era entregarle dólares preferenciales a grupos económicos, y el presidente Pérez dijo, no, vamos a llevar estos subsidios a las escuelas, a las familias, a los hogares, a los hospitales, a los centros culturales, a los centros deportivos. Y por último, las reformas comerciales propiamente dichas, que era establecer, por ejemplo, un arancel. Ahí hubo discusiones entre Moisés y el ministro Miguel Rodríguez, que hablaban de un arancel, unos estaban de acuerdo en un arancel del 6%, Rodríguez era de un arancel del 10%. Moisés Naín acaba de presentar mi libro en Washington el pasado 6 de diciembre. Y en ese libro, que habla de las 3P, el populismo, la polarización y la posverdad, se analiza este caso de Venezuela, y ciertamente coincido con él en que si alguna falla hubo fue, una mejor comunicación. Una mejor comunicación, informarle a la gente cuál era el alcance. Finalmente. Fíjate que ya para tenemos que terminar porque me queda un comentario. En aquel momento Carlos Andrés Pérez escoge a figura. Tú acabas de citar ahorita Moisés Naín, es uno de los venezolanos de mayor calificación a nivel internacional. Fue uno de los ministros escogidos por Carlos Andrés Pérez. Miguel Rodríguez, Carlos Blanco. La gente en aquel tiempo, te refiero en el año 89-90, llamaba a estos jóvenes los IESA Boy, un instituto de educación que había en Venezuela, y los quería comparar con los Chicago Boys, y los llamaban los tecnócratas. Hoy al día, la gente reconoce que era un excelente equipo de gobierno. Pérez, bueno, él le llamaba la generación de Ayacucho, ¿no? Sí, el plan de becas y mariscal de Ayacucho. Don Antonio, en los últimos meses, años,
los Estados Unidos, que tenía una actitud bastante agresiva en contra del gobierno de Venezuela y Maduro, ha estado buscando la vuelta, sobre todo por la situación del petróleo mundial. ¿Cómo evalúa usted eso? ¿Eso ha afectado las posibilidades reales de la oposición? Tenemos una hora hablando con don Antonio y nadie le había preguntado. Sí, adelante. Sí. Bueno, esto no es nuevo en Estados Unidos. Recuerda que el presidente Wilson en el año 1914, 1915, estaban titubeando si se metían o no en el conflicto de la llamada Primera Guerra Mundial. Y al final, cuando una acción militar de los alemanes toca los intereses de Estados Unidos, terminan metiéndose. Y luego, en 1941, Winston Churchill prácticamente le suplicaba en llamadas telefónicas al presidente Roosevelt para que se metieran en la Segunda Guerra Mundial. Y no lo hacían, se negaban, estaban reticentes. E incluso se comenta en la historia que Roosevelt veía con no muy buenos ojos las acciones del propio Churchill y del propio Charles de Gaulle de Francia. Y al final, cuando les metieron los bombazos en Pearl Harbor, terminaron metiéndose en la Segunda Guerra Mundial. Recuerda que había también los cambios cuando los famosos rehenes de la embajada en Teherán. Eso fue en 1980. 66 norteamericanos estaban en la embajada, tuvieron más de 400 días secuestrados. La película de Ben Affleck. Exactamente. Bueno, este cambio, Estados Unidos Estados Unidos, en la administración de Donald Trump, y fue ratificado incluso por la nueva administración de Biden, se establece un cerco antinarcótico. Sí. Y un cerco antinarcótico, porque ya Venezuela no es que es puente del narcotráfico, ya es un centro de operaciones. Le soltaron los dos sobrinos. Bueno, a eso voy. A la mujer de Maduro. Eso es una señal que la gente no entiende. Okay. ¿Cómo usted interpreta eso? Bueno, Maduro lo vende como que ha puesto de rodillas al gran imperio norteamericano. Y ahora, como ya les entregaron a los dos sobrinos que estaban presos por narcotráfico, están pidiendo que le liberen al testaferro de oro, que es Alex Saab. Anteayer en Miami había una protesta a las puertas de un tribunal pidiéndola. Y van al Diálogo de México y se llevan al Diálogo de México a sentarla como vocera de los derechos humanos de Venezuela a la esposa de Alex Saab, que es italiana, y además está siendo solicitada por los tribunales de justicia de Italia. Y están reclamando los derechos humanos. ¿Cuál derechos humanos? ¿Y por qué no sientan allí a las viudas de los venezolanos que han sido asesinados por la dictadura de Maduro? Bueno, señores, gracias a don Antonio Ledesma. Don Antonio, entonces el libro de Venezuela, el libro, el libro me imagino que estará disponible aquí en Cuesta. Sí, físicamente estará y también por Amazon. Mire, por Antonio, yo le quiero decir algo al final. Le voy a dar una. Y esta noche tenemos la presentación del libro en la universidad. La presentación del libro es en la UNFU. Exactamente, a las 7 de la noche. Yo quiero dar una pequeña sugerencia. Ustedes quieren promover una imagen determinada de Carlos Andrés Pérez, pero si ustedes se la quieren promover a las nuevas generaciones, el libro no es el mejor formato. Tienen que tratar de hacer una serie para Netflix. Hay una película. Exacto, porque si no, las nuevas generaciones no están consumiendo. Pues don Antonio, es un libro con sus errores y sus virtudes. Esto no es un panegírico. Trata de ser una historia, lo leeremos. Que la gente puede encontrar para pensar qué es lo que está pasando y lo que puede hacerse, evitar de errores hacia el futuro. Bueno, pues muchas gracias, don Antonio Ledesma. Muchas gracias. Buena estadía aquí en Santo Domingo. Cambio y fuera.